Hola a todos, mi nombre es Eric Damián Ríos Lón, soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hoy vengo a presentar mi evidencia de aprendizaje sobre tipo de base de datos y sistemas gestores de base de datos. En esta pequeña presentación vamos a abordar los siguientes temas, como es el diagrama entidad-relación, la normalización, modelo relacional y conexión de base de datos. ¿Sí? Obviamente vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos del caso de estudios. Dentro del objetivo de esta presentación está analizar los procesos de normalización aplicando la base de datos de la compañía ferroviaria, explorar la importancia de la conexión de base de datos entre diferentes sistemas de gestión como MySQL y Microsoft Access y proporcionar una visión general de las estrategias y las mejoras que se pueden lograr mediante la normalización. El caso de estudios que nosotros vamos a presentar se trata de la compañía ferroviaria Transporte Rápido, en el cual se han detectado problemas como la duplicación de datos y la dificultad para actualizar la información. Obviamente, este caso de estudios lo manejamos dentro del bloque 2 de la materia base de datos. A continuación vamos a hablar sobre el modelo entidad-relación, diagrama entidad-relación. En esta primera diapositiva podemos observar el diagrama de entidad-relación de la base de datos, transporte rápido. Este diagrama representa la estructura normalizada de la base de datos, donde se pueden distinguir las principales entidades como trenes, rutas, viajes, pasajeros y boletos. También las relaciones que existen entre ellas. Esta estructura nos ayuda a eliminar la redundancia y a mejorar la integridad de los datos, lo cual es fundamental para la eficiencia y escalabilidad del sistema. Dentro de esta siguiente diapositiva vamos a hablar de la normalización. El proceso de normalización aplicado a esta base de datos incluyó las tres formas normales. En la primera forma normal, aseguramos que todos los valores de la tabla que se nos presentó fueran atómicos y eliminamos campos que contenían conjunto de valores repetidos. En la segunda forma normal, identificamos clave primaria compuesta y separamos los datos en las tablas más específicas para eliminar las dependencias parciales. Y finalmente, en la tercera forma normal, revisamos las tablas creadas y eliminamos las dependencias transitivas, como es el caso del campo horario que pasó a la tabla viajes. Dentro del modelo relacional, la estructura final de la base de datos normalizada consta de 5 tablas principales: trenes, rutas, viajes, pasajeros y boletos. Cada una de estas tablas contiene campos que representan los atributos de las entidades correspondientes y las relaciones entre ellas. Se establecen mediante claves foráneas, garantizando la integridad referencial de la base de datos. Vamos a hablar sobre la conexión de base de datos. Un conector de base de datos es un software que permite la comunicación entre una aplicación y un sistema de gestor de base de datos.
En este caso, para conectar la base de datos MySQL con Microsoft Access, se pueden utilizar un conector como el MySQL ODBC. Este conector permite a Microsoft Access acceda a los datos almacenados en MySQL a través de una interfaz ODBC. Algunas características de esta conexión son la compatibilidad, el acceso de datos, la posibilidad de realizar consultas y la administración de la base de datos. La importancia de la conexión de base de datos. La conexión de base de datos es crucial para integrar sistemas y aplicaciones que requieren acceso a los datos almacenados. Algunas de las razones principales por las que la conexión de la base de datos es importante son la interoperabilidad entre diferentes plataformas, el acceso eficiente a los datos, la integración de sistemas, la escalabilidad y la flexibilidad del sistema y la optimización de procesos. En este ejercicio hemos aplicado los conceptos de normalización, un caso práctico que nos ha permitido mejorar significativamente la estructura de la base de datos transporte rápido. Además, hemos explorado la importancia de la conexión de la base de datos y cómo esta facilita la integración de sistemas y aplicación, optimizando el acceso a los datos, preparando la base de datos para futuras expansiones y nuevas funcionalidades. Este proceso ha sido invaluable para reforzar nuestro conocimiento sobre el diseño y la implementación de bases de datos y adaptables a las necesidades del negocio. Estoy seguro de que este aprendizaje me servirá para enfrentar desafíos más complejos en el futuro. Gracias por su atención.